La música de cámara ascendía por la gran escalinata de la mansión de los Valdivieso como un hilo de seda, pero al llegar a la tercera planta, el sonido se filtraba apenas como un eco distorsionado e irreal. Abajo, en el salón principal, el champán fluía y las risas de los hombres de negocios resonaban con una confianza que solo da el poder absoluto. Pero arriba, en la penumbra del balcón de mármol, el silencio era absoluto, roto únicamente por el rítmico golpear de la lluvia contra la barandilla de piedra. Allí, Isabela, la única heredera de un imperio construido sobre el acero y la frialdad, lloraba. No era un llanto ruidoso ni exigente. Era un goteo constante de tristeza, una erosión silenciosa que parecía estar desgastando su propia alma. Isabela tenía 22 años y el mundo entero a sus pies, pero en ese momento sentía que sus pies no tocaban suelo firme. Sus ojos, del color de las esmeraldas que colgaban de su cuello, estaban fijos en el horizonte de la ciudad, donde las luces parpadeaban como promesas que ella nunca podría alcanzar. Llevaba un vestido de seda que costaba más que la casa de cualquier familia promedio, pero la tela se sentía como una armadura de plomo. Para su padre, ella era la joya de la corona, la prueba viviente de su éxito. Para el resto del mundo, era la chica que lo tenía todo, pero para sí misma, Isabela era una habitación vacía en un palacio de espejos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos abajo. Ricardo Valdivieso brindaba por un nuevo contrato multimillonario. Ricardo era un hombre que medía el amor en quilates y la felicidad en el crecimiento de las acciones de su empresa. Creía que si el entorno era lo suficientemente brillante, la oscuridad no tendría espacio para entrar. Pero la oscuridad no viene de afuera, nace en los rincones donde el afecto ha sido reemplazado por la eficiencia. Ricardo no sabía que su hija estaba en el balcón, y si lo supiera, probablemente enviaría a un asistente con un regalo costoso para solucionar el inconveniente. Elena, sin embargo, no tenía regalos que ofrecer. Elena era la mujer que se encargaba de que las sábanas de la mansión siempre olieran a lavanda y de que los cristales estuvieran tan limpios que parecieran inexistentes. Llevaba 10 años en la casa, moviéndose como una sombra eficiente y silenciosa por los pasillos. Era parte del mobiliario, una presencia constante pero invisible. Aquella noche, Elena subió a la suite de la joven para retirar las bandejas del servicio que nadie había tocado. No esperaba encontrar la puerta del balcón abierta, ni a la princesa de la casa desmoronándose bajo la lluvia. Elena se detuvo en el umbral. Sus manos, endurecidas por el trabajo pero suaves por naturaleza, apretaron el delantal blanco. Sabía que su contrato era estricto: no hablar a menos que se le hable, no intervenir en asuntos de la familia, mantener la distancia profesional. Un paso en falso podría significar el despido inmediato, y Elena necesitaba ese empleo para mantener a su propia familia en el otro extremo de la ciudad. Pero al ver los hombros de Isabela estremecerse, Elena no vio a la patrona ni a la millonaria, vio a una niña perdida en un bosque de oro. La lluvia arreció, empapando el vestido de seda de Isabela, pero ella no se movía. Parecía que el agua era lo único que la conectaba con algo real. Elena dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y, desafiando todas las reglas impuestas por décadas de servidumbre, caminó hacia el balcón. No lo hizo con el paso apresurado de quien teme ser descubierto, sino con la calma de quien sabe que hay incendios que no se apagan con agua, sino con presencia. El frío de la piedra se mete en los huesos. Frío de... «Señorita Isabela», dijo Elena con una voz baja, que no buscaba consuelo fácil, sino verdad. Y cuando el frío llega al corazón, no hay abrigo en este mundo que alcance para calentarlo. Isabela se sobresaltó, pero no se giró. Se limpió las lágrimas con un gesto rápido, tratando de recuperar esa máscara de porcelana que su padre le había enseñado a usar desde la cuna. «Puedes retirarte, Elena. Solo estoy tomando aire», respondió Isabela, tratando de que su voz no temblara. «Tomar aire es necesario», replicó Elena, poniéndose al lado de ella, mirando también hacia la ciudad. «Pero a veces el aire de esta casa está demasiado filtrado. No tiene el olor de la vida, solo el olor del dinero, y el dinero es muy limpio, pero no tiene aroma». Isabela finalmente la miró. Fue una mirada de sorpresa genuina. Nadie en esa casa, ni sus amigos de la alta sociedad, ni sus tutores, ni mucho menos su padre, le había hablado alguna vez con esa honestidad descarnada. Vio a Elena, la mujer que veía todos los días pero a la que nunca había mirado realmente.
Vio la sabiduría en sus ojos cansados y la paz que emanaba de su postura sencilla. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Isabela en un susurro. «¿Cómo sabes que siento que me estoy asfixiando?». Elena sonrió con una tristeza infinita. «Porque yo también he llorado en balcones, señorita. La diferencia es que el mío da a un patio de ropa tendida, pero el vacío es exactamente del mismo tamaño». En ese momento, Isabela sintió que una grieta se abría en el muro de cristal que la rodeaba. Elena hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el chal de lana sencillo que llevaba sobre los hombros para protegerse del frío del pasillo y lo colocó sobre los hombros de la joven millonaria. El contacto de la lana ruda contra la seda fina fue un choque de realidades. Isabela, por primera vez en años, sintió el calor humano de un gesto que no esperaba nada a cambio. Fue un acto de insubordinación emocional, el inicio de una alianza que estaba a punto de cambiar la historia de los Valdivieso para siempre. Mientras en la planta alta se tejía un vínculo de lana y silencio, en la planta baja, Ricardo Valdivieso era el centro de un sistema solar de intereses y ambiciones. Ricardo no caminaba por su salón, lo dominaba. Con una copa de cristal de baccarat en una mano y el destino de cientos de empleados en la otra, su risa estallaba cada vez que cerraba un acuerdo. Era un hombre que había construido su imperio bajo una premisa innegable. Todo problema tiene una solución técnica o financiera. Para él, la vida era un motor que debía estar siempre bien aceitado, y cualquier irregularidad, cualquier ruido extraño en la maquinaria, debía ser eliminado de inmediato. «¿Y dónde está la estrella de la noche?», preguntó uno de sus socios principales, un hombre de negocios que buscaba emparentar a su hijo con el linaje Valdivieso. «Hace una hora que Isabela no se deja ver. Una joya así no debería estar guardada en el estuche, Ricardo». Ricardo sonrió, aunque sus ojos, afilados como cuchillas, recorrieron rápidamente la sala. La ausencia de su hija empezaba a ser una nota discordante en su sinfonía perfecta. «Seguramente se está retocando. Isabela es perfeccionista como su padre. Sabe que la imagen es el activo más importante que poseemos». Pero detrás de la sonrisa, el magnate sentía una irritación creciente. Para él, Isabela no era solo su hija, era su mayor inversión, el escaparate de su linaje. Hizo una señal casi imperceptible a su jefe de seguridad y subió las escaleras con pasos pesados que hacían vibrar ligeramente las alfombras persas. Cada paso que daba hacia la suite de la joven era un paso de un hombre que no aceptaba la vulnerabilidad. En su mente, la tristeza era una forma de ineficiencia, un lujo que los Valdivieso no se podían permitir. Al llegar a la puerta de la habitación, no llamó, simplemente giró el pomo de oro y entró. La escena que encontró lo detuvo en seco, provocando una oleada de confusión que rápidamente se transformó en una furia fría. Su hija, la heredera del imperio, estaba en el balcón, bajo la lluvia, envuelta en un chal de lana gris, barato y áspero, que desentonaba violentamente con la seda de su vestido. Y a su lado, a una distancia que desafiaba todos los protocolos de la casa, estaba la empleada de limpieza. Elena no se apartó de inmediato. Mantuvo su mano cerca de Isabela un segundo más de lo necesario, como si estuviera terminando de transmitirle una fuerza que Ricardo no entendía. «¿Qué significa esto?». La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo de cuero. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Y de dónde ha salido esa prenda miserable?». Isabela se giró, todavía envuelta en el chal. Sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en su mirada, un rastro de resistencia que Ricardo nunca había visto. Elena, por su parte, dio un paso atrás y bajó la cabeza con la sumisión técnica que el reglamento le exigía, pero su postura seguía siendo firme. «La señorita tenía frío, señor», respondió Elena con una voz que no tembló. «Solo intentaba ayudar». «¿Ayudar?». Ricardo entró en el balcón, ignorando la lluvia que empezaba a manchar su traje de $3.000. «Tu trabajo es limpiar, Elena. Tu trabajo es ser invisible. No te pago para que des consejos de vestuario ni para que interrumpas la privacidad de mi hija. Quítale eso de encima ahora mismo. Es una ofensa para esta casa». Ricardo arrancó el chal de los hombros de Isabela con un gesto brusco y lo arrojó al suelo del salón como si fuera un objeto contaminado. Para él, ese pedazo de lana representaba la pobreza, el caos y la falta de control que tanto detestaba. «¡Papá, basta!», gritó Isabela, y el sonido de su voz, cargada de una emoción cruda, hizo que los guardaespaldas en el pasillo se tensaran. «Elena fue la única que notó que me estaba hundiendo mientras tú abajo celebrabas otro número en tu cuenta bancaria. Ella no me dio dinero, me dio calor».
¿Sabes lo que es eso? Ricardo se quedó mudo por un instante. La rebelión de su hija frente a una sirvienta era la peor pesadilla para su sentido del orden. Miró a Elena con un odio puramente clasista. Para él, la empleada no era un ser humano, sino un virus que había infectado la mente de su hija con ideas sentimentales y peligrosas. «Vete a la cocina, Elena», ordenó Ricardo señalando la puerta con un dedo tembloroso de rabia. «Mañana hablaremos con recursos humanos. Has cruzado una línea de la que no se vuelve». Elena recogió su chal del suelo con una dignidad que hizo que la opulencia de la habitación pareciera ridícula. Miró a Isabela por última vez, una mirada que decía, «No te rindas», y salió de la habitación sin decir una palabra. Ricardo se giró hacia su hija, tratando de suavizar el tono, pero su mirada seguía siendo la de un auditor examinando una pérdida. «Isabela, por Dios, mírate. Estás empapada. Tienes una cena que atender, gente que impresionar. No puedes dejarte influenciar por el personal. Esa gente no entiende nuestro mundo. Tienen vidas simples, preocupaciones pequeñas. Elena solo busca aprovecharse de tu debilidad para asegurar su puesto». «Su mundo es el único que tiene sentido ahora mismo, papá», respondió Isabela quitándose los pendientes de diamantes y arrojándolos sobre la cama. «Ella vio mis lágrimas. Tú solo viste que mi maquillaje se estaba estropeando». Ricardo salió de la habitación cerrando la puerta con fuerza. Estaba decidido a eliminar a Elena de la ecuación lo antes posible, pero lo que el magnate no sabía era que el acto de Elena ya había germinado. En el corazón de Isabela, la semilla de la verdad había roto la cáscara del privilegio. La empleada había hecho algo que nadie esperaba. Había tratado a la millonaria como a una igual en el dolor, y ese era un vínculo que ni todo el acero de los Valdivieso podía cortar. El mundo fuera de los muros de la mansión Valdivieso no se movía con la precisión de un reloj suizo, sino con el ritmo entrecortado y valiente de la supervivencia. Tras ser expulsada de la suite de Isabela, Elena descendió por las escaleras de servicio, ese laberinto de cemento y luz fluorescente que los dueños de la casa nunca pisaban. Cada paso le recordaba que su existencia allí pendía de un hilo, pero su mente no estaba en el despido inminente, sino en la mirada de la joven en el balcón. Elena sabía que había roto la regla de oro de la servidumbre. Se había vuelto real ante los ojos de quien solo debía verla como una herramienta. Al llegar a su pequeño casillero en el sótano, Elena guardó su chal de lana. Ese chal era su posesión más preciada. Se lo había tejido su madre antes de morir, usando retales de diferentes colores. Para Ricardo Valdivieso era basura, pero para Elena era un mapa de su identidad. Se sentó un momento en el banco de madera, respirando el aire viciado del sótano. Ella no era solo una empleada, era una observadora del alma humana. Durante 10 años había limpiado los restos de fiestas, las botellas vacías de soledad y las cartas de amor nunca enviadas de esa familia. Conocía sus secretos no porque los buscara, sino porque el polvo siempre dice la verdad sobre quiénes somos. Sabía que Ricardo era un hombre que huía de su propio vacío a través del ruido del dinero. Y sabía que Isabela era el precio que él pagaba por su éxito. Mientras se cambiaba de uniforme, Elena recordó su propia historia. Ella no siempre fue una sombra en una mansión. En su país había sido maestra de escuela, una mujer que creía en el poder de las palabras. Pero la crisis y la necesidad de enviar dinero a sus hijos la habían traído a este país de cristal, donde aprendió que la mejor forma de sobrevivir era permanecer invisible. Hasta esta noche, el instinto de maestra, de madre y de mujer había sido más fuerte que el instinto de empleada. «Has cavado tu propia tumba, Elena», susurró para sí misma, mirando su reflejo en el pequeño espejo astillado del casillero. Pero no había arrepentimiento en sus ojos. Había cumplido una función más alta que la de limpiar. Había servido de espejo para alguien que se estaba olvidando de quién era. Salió de la mansión por la puerta trasera, la que daba a un callejón oscuro y estrecho. Caminó hacia la parada del autobús, sintiendo el frío de la lluvia que ahora no le parecía poética, sino una molestia para sus articulaciones cansadas. Mientras esperaba el transporte que la llevaría a su barrio, Elena observó la mansión desde la distancia. Las luces del tercer piso seguían encendidas. Sabía que Isabela estaría allí, atrapada en su jaula de oro. Lo que Elena no sospechaba era que, en ese mismo instante, Isabela estaba tomando una decisión radical. La joven millonaria no estaba llorando, estaba buscando,
Buscaba en los registros de servicio, buscaba en los papeles que su padre dejaba descuidados en el despacho. Quería saber dónde vivía la mujer que le había dado calor cuando el mundo era de hielo. Isabela encontró la dirección en una ficha de contratación amarillenta. Barrio Esperanza, calle Los Olivos, casa 4. Era un lugar que no figuraba en sus mapas de GPS habituales, un lugar que su padre llamaría zona de riesgo. Pero Isabela ya no tenía miedo del riesgo exterior, tenía pánico del vacío interior. Elena subió al autobús, apoyando la cabeza contra la ventana empañada. Estaba agotada, pero su mente seguía trabajando. Sabía que Ricardo Valdivieso no se quedaría de brazos cruzados. Para un hombre como él, un acto de bondad de una empleada era una insurrección. Elena se preparó mentalmente para el día siguiente, esperando la carta de despido que seguramente llegaría con el primer café de la mañana. Lo que no esperaba era que la hija del dueño de la casa ya estuviera planeando su propio acto de insubordinación. La conexión se había establecido. Dos mundos que nunca debieron tocarse se habían unido por un pedazo de lana gris. Y en la oscuridad de la noche, mientras la lluvia lavaba las calles de la ciudad, ambas mujeres comprendieron que ya nada volvería a ser igual. Elena, la empleada que lo veía todo, y la millonaria que no veía nada, estaban a punto de intercambiar sus realidades. La mañana siguiente nació con una claridad hiriente, de esas que no permiten esconder las imperfecciones. En la mansión Valdivieso, el despido de Elena ya era un hecho administrativo. Su liquidación estaba lista en un sobre el escritorio de Ricardo. Sin embargo, Isabela no estaba en su habitación para recibir las reprimendas de su padre. Había salido antes del alba, conduciendo ella misma su coche deportivo, una máquina de lujo que se sentía fuera de lugar a medida que los edificios de cristal daban paso a fachadas de ladrillo visto y calles sin pavimentar. Llegar al barrio Esperanza fue para Isabela como cruzar una frontera invisible hacia otro planeta. Aquí, el lujo no era el mármol, sino el agua corriente. La belleza no estaba en los jardines diseñados, sino en la resistencia de las flores que crecían en latas de conserva en las ventanas. Cuando finalmente detuvo el motor frente a la casa 4, el silencio de la calle se volvió denso. Los vecinos la miraban con una mezcla de desconfianza y asombro. Una joven vestida de marca en un coche que valía más que toda la cuadra era un evento casi surrealista. Isabela bajó del coche y sintió que sus zapatos de diseño se hundían ligeramente en la tierra húmeda. Se paró frente a una puerta de madera desgastada, pero pintada de un azul vibrante que gritaba dignidad. Golpeó con timidez. Cuando la puerta se abrió, Elena apareció con un delantal diferente, uno más viejo y remendado, y una taza de café humeante en la mano. Sus ojos se abrieron con una sorpresa que rápidamente se convirtió en preocupación. No había cámaras aquí, ni protocolos, solo dos mujeres frente a frente en el umbral de la realidad. «Señorita Isabela, ¿qué hace usted aquí?», preguntó Elena bajando la voz. «Este no es lugar para alguien como usted. Si su padre se entera, mi padre ya me ha quitado todo lo que creía que era importante». «Elena», respondió Isabela, y su voz sonaba más firme que nunca. «Pero tú me diste algo que no sabía que necesitaba. Vine a devolvértelo». Isabela extendió las manos. Llevaba el chal de lana gris, lavado y doblado con una delicadeza casi religiosa. Pero Elena no miró el chal. Miró el rostro de la joven. Por primera vez Isabela no tenía maquillaje, ni joyas, ni la máscara de perfección que la protegía. Estaba expuesta, vulnerable y desesperadamente necesitada de algo que el dinero no podía comprar. «Pertenencia». «Pase, por favor», dijo Elena, abriendo la puerta de par en par. El interior de la casa de Elena era minúsculo. El espacio que en la mansión ocupaba solo el armario de los zapatos de Ricardo. Aquí era el hogar completo. Pero había algo que la mansión Valdivieso no tenía, un calor que no venía de los radiadores. Había olor a canela, fotos de niños con sonrisas reales pegadas en las paredes y una luz que entraba por la ventana iluminando motas de polvo que no parecían suciedad, sino parte de la vida misma. Se sentaron en una mesa de madera pequeña cuyas patas cojeaban ligeramente. Elena le sirvió café en una taza desportillada. Isabela tomó el primer sorbo y sintió que era el mejor café que había probado en su vida. No era el grano más caro del mundo, era el gesto de compartirlo. «Mi padre te ha despedido, ¿verdad?», preguntó Isabela mirando sus manos sobre la mesa. «Era de esperarse, señorita. En el mundo de su padre, las sombras no deben tener voz. Y yo hablé. No solo hablaste, Elena, me viste.
Isabela levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio. En esa casa todos me miran como si fuera una estatua de oro. Tú me miraste como si fuera humana. Vine porque no quiero que te vayas de mi vida, no como empleada, como algo más. Elena tomó la mano de Isabela. Fue un encuentro silencioso, un puente tendido sobre un abismo de clases sociales. En esa pequeña cocina, la jerarquía se disolvió. Isabela descubrió que Elena mantenía a 3 hijos que estudiaban gracias a sus manos callosas. Descubrió que la mujer que limpiaba su habitación tenía sueños, miedos y una capacidad de amar que su padre nunca entendería. «Nadie esperaba esto, señorita», dijo Elena suavemente. «Que la hija del dueño viniera a la casa de la mujer que limpia sus suelos. Pero a veces, para ver el cielo, hay que bajar al barro». Ese encuentro silencioso fue el preludio de un acto que nadie en la alta sociedad esperaba. Isabela no iba a permitir que Elena fuera borrada de la historia. Pero para salvar a Elena, Isabela tendría que aprender primero a salvarse a sí misma, y el plan que empezaron a trazar en esa mesa de madera coja iba a sacudir los cimientos del imperio valdivieso. El café se enfrió en las tazas, pero ninguna de las dos pareció notarlo. El silencio en la pequeña cocina de Elena no era incómodo, era un espacio seguro, una burbuja donde las palabras podían finalmente pesar lo que realmente valían. Isabela observaba una fotografía en la pared. Una mujer joven, muy parecida a Elena, abrazando a un niño bajo un árbol frondoso. El contraste con las paredes desnudas de su propia habitación en la mansión la hizo estremecerse. «Elena», comenzó Isabela con la voz apenas por encima de un susurro, «mi padre cree que lloro porque soy malagradecida. Cree que la depresión es un capricho de la gente que no tiene que preocuparse por el alquiler. Pero la verdad es que el balcón es el único lugar donde me permito recordar». Elena se inclinó hacia adelante, su mirada cargada de una paciencia que solo otorga la madurez. Recordar es un acto de valentía en una casa que solo quiere mirar hacia el futuro y los negocios. «Señorita, ¿a quién busca usted en ese horizonte?» Isabela apretó la taza con fuerza. «Busco a mi madre, pero no a la mujer de las fotos oficiales, la que siempre estaba perfecta junto a papá. Busco a la mujer que me cantaba en voz baja cuando él no estaba. Ella murió hace 5 años, Elena, y desde el día de su entierro, mi padre prohibió mencionar su nombre. Dijo que el luto era una debilidad que paralizaba las empresas. Tiró su ropa, quemó sus diarios y quitó sus retratos de las áreas comunes». Elena sintió un frío punzante en el pecho. Sabía que Ricardo era un hombre duro, pero no imaginaba el grado de su crueldad emocional. Borrar a una persona para evitar el dolor es, en esencia, borrar la humanidad de quienes se quedan. «Lloro en el balcón porque es el único sitio que él no ha podido limpiar», continuó Isabela, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Ella amaba ese balcón, decía que desde ahí podía ver a la gente real caminando por las calles, lejos del protocolo. «Cuando lloro allí, siento que el viento trae un poco de su aroma. Pero mi padre dice que si sigo así, me enviará a una clínica en Suiza para reajustar mi equilibrio. Él no quiere una hija. Elena quiere una sucesora impecable». Elena tomó la mano de Isabela, apretándola con firmeza. Sus dedos, marcados por años de detergentes y esfuerzo, eran el ancla que la joven necesitaba. «Escúcheme bien. Isabela, su padre puede comprar todo el acero del mundo, pero no puede comprar la memoria. Él tiene miedo. Tiene tanto miedo de lo que siente que ha decidido convertir su casa en un mausoleo de lujo. Usted no está loca, ni es débil. Usted es el único corazón que late de verdad en esa mansión. Tengo miedo, Elena. Siento que si me quedo ahí, terminaré convirtiéndome en una estatua, igual que él». Elena se levantó y buscó en un pequeño cajón de madera una llave vieja atada a un cordel. «Esa noche en el balcón, yo no subí solo a recoger las bandejas. Subí porque sabía que llegaba el aniversario de su partida. Yo también la recordaba. Ella fue la que me contrató, Isabela. Me dijo: «Elena, cuida de mi hija porque este mundo de cristal suele cortar a quienes tienen el alma blanda». Isabela abrió los ojos de par en par. La revelación de que Elena y su madre compartían un pacto secreto de cuidado fue como recibir una descarga eléctrica de esperanza. Elena no era solo una empleada, era la última voluntad de su madre, un guardián silencioso que había esperado el momento exacto para actuar. «Su padre me despidió», dijo Elena con una sonrisa pequeña pero desafiante. «Pero él no sabe que yo no trabajo para él.
He trabajado para usted todo este tiempo. Y ahora, el secreto del balcón ya no será un peso, sino nuestro plan. Si él quiere una sucesora, le daremos una que no sea de cristal, sino de hierro y verdad. Pero para eso, usted tiene que salir de aquí, no para huir, sino para aprender a luchar. Isabela miró la llave en manos de Elena y luego miró hacia la puerta. Por primera vez en 5 años, la tristeza en sus ojos fue reemplazada por una chispa de rebeldía. El acto que nadie esperaba estaba a punto de tomar forma. La hija del millonario no iba a pedir permiso para ser feliz. Iba a tomar las herramientas de la mujer que limpiaba sus suelos para reconstruir su propia identidad. Elena guardó la llave en el bolsillo de su delantal y miró a Isabela con una determinación que no admitía réplicas. El plan de reajuste de Ricardo Valdivieso estaba en marcha, pero Elena tenía su propio método para sanar un alma. La confrontación con la vida sin filtros. Si quiere dejar de ser una estatua, tiene que dejar de mirar el mundo desde un balcón, sentenció Elena. Quítese esa chaqueta de diseñador y déjela aquí, póngase este abrigo viejo. Hoy, para el resto de la ciudad, usted no será la heredera de nada, será simplemente una mujer más. Isabela obedeció mecánicamente. Al ponerse el abrigo gastado de Elena, sintió un peso diferente, uno que no tenía que ver con el estatus, sino con el anonimato. Salieron de la pequeña casa y Elena la guió no hacia el coche de lujo, sino hacia la estación de tren subterráneo. Para Isabela, el metro era una leyenda urbana, un submundo ruidoso que veía desde la ventanilla de su limusina. Al bajar las escaleras mecánicas, el olor a metal, ozono y humanidad la golpeó de frente. «Aquí nadie la va a saludar por su apellido», le susurró Elena mientras el tren entraba en la estación con un rugido ensordecedor. «Aquí el espacio se gana con el hombro, no con la chequera». Viajaron durante 40 minutos hasta llegar a la periferia de la ciudad, un lugar donde los edificios no buscaban el cielo, sino que se aferraban al suelo. Elena la llevó hasta un comedor comunitario que ella misma ayudaba a gestionar en sus días libres. Era un galpón de techo de zinc donde el vapor de las ollas gigantes creaba una neblina con olor a guiso y esperanza. «¿Qué hacemos aquí, Elena?», preguntó Isabela, cohibida por las miradas curiosas de la gente. «Vamos a trabajar. Su padre dice que usted es inútil porque está deprimida. Yo digo que está deprimida porque no se siente útil. Tome ese cucharón». Durante las siguientes 4 horas, Isabela Valdivieso no fue una accionista mayoritaria. Fue la mujer que servía sopa a ancianos que habían trabajado toda su vida y a niños que sonreían a pesar de tener los zapatos rotos. Al principio sus movimientos eran torpes, temerosos de mancharse, pero pronto el ritmo de la necesidad la envolvió. Escuchó historias de hombres que habían perdido sus empleos en las fábricas de su padre y de mujeres que caminaban kilómetros para conseguir medicinas. Vio en esos rostros la misma tristeza que ella sentía, pero con una diferencia vital: ellos no tenían tiempo para balcones. Su tristeza era un motor para seguir adelante, no una jaula. Por primera vez en su vida, Isabela no sintió lástima por sí misma, sintió una indignación ardiente. Comprendió que la riqueza de su padre no era solo dinero acumulado, sino el resultado de ignorar el esfuerzo de miles de personas como las que tenía enfrente. «Ese señor que acaba de agradecerle», dijo Elena, señalando a un hombre mayor de manos nudosas, trabajó 30 años en la Fundición Valdivieso. Lo despidieron sin pensión hace 2 meses para optimizar costos. Su padre lo llama ajuste de personal. Él lo llama hambre. Isabela dejó el cucharón sobre la mesa, sus manos temblaban. La realidad la había golpeado con más fuerza que cualquier discurso de su padre. «Él nunca me habló de esto. Él decía que éramos los motores del progreso». «El progreso que no tiene corazón es solo una máquina de moler gente, Isabela», respondió Elena con suavidad. «Usted tiene el poder de cambiar esto algún día». Pero para hacerlo, tenía que ver estas caras. Tenía que sentir el calor de esta cocina. Al final de la jornada, Isabela estaba agotada, su ropa olía a comida y sus pies le dolían como nunca. Pero cuando se miró en el reflejo de una ventana sucia, no vio a la chica que lloraba en el balcón, vio a una mujer con los ojos encendidos. El acto inesperado de Elena no fue darle un consejo, fue darle una responsabilidad. La intervención había funcionado. La hija del millonario acababa de descubrir que su herencia no eran los diamantes, sino la deuda moral que su apellido tenía con el mundo. El regreso a la mansión fue como descender de un sueño febril a una realidad gélida.
Isabela no permitió que Elena la acompañara hasta la puerta principal. Sabía que eso solo aceleraría la tragedia. Se despidió con un abrazo rápido, un gesto que en el barrio Esperanza era moneda corriente, pero que en su mundo se consideraba una traición al linaje. Al cruzar el umbral de la fortaleza Valdivieso, el silencio de los pasillos le pareció más pesado que nunca, cargado de una arrogancia que ahora le resultaba insoportable. En el gran salón, Ricardo la esperaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de coñac y un fajo de informes sobre la mesa. No hubo un «hola», ni un «¿dónde estabas?». El aire se cargó de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. «Mírate», dijo Ricardo. Su voz era un susurro peligroso. «Hueles a grasa, a calle, a gente común. Has estado con ella, ¿verdad? Con esa mujer que no sabe cuál es su lugar». Isabela no bajó la mirada. Se mantuvo firme, con el abrigo gastado de Elena todavía sobre sus hombros como si fuera una capa de poder. «He estado viendo el mundo real, papá. El mundo que tú intentas ocultar tras estas paredes de mármol. He visto a los hombres que tú desechas como si fueran piezas de repuesto oxidadas. He servido comida a gente que trabajó para ti durante décadas y que hoy no tienen para comprar pan». Ricardo soltó una carcajada seca, carente de cualquier humor. «Eso es sentimentalismo barato, Isabela. El mundo se divide en los que construyen y los que consumen. Yo construyo imperios, ellos consumen recursos». Elena te ha lavado el cerebro con su retórica de víctima. Ella es una resentida que busca venganza a través de tu debilidad. «No es debilidad, es justicia», exclamó Isabela, dando un paso hacia el escritorio de su padre. «Elena me enseñó que el apellido Valdivieso significa dolor para mucha gente. ¿Sabías que mamá ayudaba a ese comedor en secreto? Ella sabía lo que estabas haciendo y trataba de compensarlo. Por eso la borraste, ¿verdad? No para evitar el luto, sino para borrar tu culpa». El rostro de Ricardo se transformó. La mención de su esposa, vinculada a un acto de insubordinación caritativa, fue el golpe final a su paciencia. Se puso de pie con una violencia contenida, haciendo que el coñac se desbordara de la copa. «Basta», rugió. «No volverás a ver a esa mujer. He dado órdenes a seguridad. Elena tiene prohibida la entrada a esta propiedad y a cualquier edificio de la corporación. Y tú vas a ir a esa clínica en Suiza mañana mismo. Necesitas que te limpien la cabeza de estas ideas peligrosas. Si no puedes ser la heredera que este imperio necesita, entonces serás una paciente que no pueda dañarlo». «No voy a ir a ninguna parte», respondió Isabela con una calma que aterrorizó a Ricardo más que cualquier grito. «Si me envías a esa clínica, usaré cada contacto de la prensa que tengo para contar la verdad sobre la Fundación Valdivieso y cómo desvías fondos». «He estado revisando tus archivos, papá. Elena no es la única que observa. El polvo en tu oficina también dice la verdad. El choque de realidades era total. Por un lado, el hombre que creía que el poder era control absoluto. Por el otro, la mujer que acababa de descubrir que el poder es responsabilidad». Ricardo vio por primera vez en su hija no a una niña caprichosa, sino a una adversaria con sus propios ojos. La sombra de Elena se proyectaba sobre el mármol, no a través de su presencia física, sino a través de la columna vertebral que le había devuelto a Isabela. «Vete a tu cuarto», dijo Ricardo, dándole la espalda. «No saldrás de esta casa hasta que yo lo decida». Isabela subió las escaleras, pero ya no iba al balcón a llorar. Iba a su habitación a planear. Sabía que Ricardo jugaría sucio, pero ella tenía una ventaja que él nunca entendería. Ella ya no tenía miedo de perder su corona. Mientras tanto, en la oscuridad del jardín, Elena observaba las luces de la mansión. Sabía que la mecha estaba encendida y que el acto que nadie esperaba apenas estaba comenzando. Ricardo Valdivieso no era un hombre que aceptara desafíos. Él los aplastaba. Para él, la rebelión de Isabela no era un despertar emocional, sino un fallo en el sistema que debía ser corregido de raíz. En su mente, el origen de la infección era Elena. Si eliminaba la fuente de las ideas de su hija, el orden regresaría. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo un silencio tenso, Ricardo no descansó. En la penumbra de su despacho, rodeado de monitores que parpadeaban con las fluctuaciones de los mercados globales, activó su maquinaria de destrucción. «Quiero que esa mujer deje de ser un problema antes del amanecer», dijo Ricardo por teléfono a su jefe de seguridad. Su voz era un susurro gélido. «No me importa el costo. Quiero pruebas de robo, de mala conducta, cualquier cosa que la envíe a prisión o la obligue a salir de la ciudad.
Y asegúrense de que el comedor donde trabaja pierda su licencia sanitaria mañana mismo. Para Ricardo, la justicia era un trámite que se compraba. Si Elena había tenido la osadía de tocar lo que era suyo, el alma de su hija, él destruiría todo lo que ella amaba. La furia del magnate no era un estallido de gritos, sino una estrategia de asfixia. Al amanecer, mientras Isabela estaba encerrada en su habitación bajo vigilancia, el mundo de Elena comenzó a desmoronarse. Patrullas de policía llegaron al barrio Esperanza. No buscaban justicia, buscaban cumplir una orden invisible. En la modesta casa de Elena, los agentes revolvieron sus pocas pertenencias, tirando al suelo las fotos de sus hijos y rasgando los colchones. Plantaron joyas que pertenecían a la colección de la difunta madre de Isabela, objetos que Ricardo había entregado personalmente para sellar el destino de la empleada. «Yo no he robado nada», gritaba Elena mientras era esposada frente a la mirada atónita de sus vecinos. «Esto es una mentira de los Valdivieso». Mientras tanto, en el comedor comunitario, inspectores corruptos sellaban las puertas, alegando condiciones insalubres inexistentes. La comida que Isabela había ayudado a preparar el día anterior fue confiscada. El mensaje de Ricardo era claro: cualquiera que se atreviera a mostrarle la realidad a su hija pagaría el precio con su libertad y su dignidad. Isabela escuchó los gritos desde su habitación, no los gritos físicos, sino el silencio de su teléfono que había sido confiscado. Sin embargo, su padre había subestimado un detalle: la red de empleados de la mansión. Los mismos conductores y jardineros que Ricardo ignoraba, movidos por el respeto que le tenían a Elena, le hicieron llegar la noticia a Isabela a través de una nota escondida en su bandeja de desayuno. «Se han llevado a Elena, la acusan de robo, el comedor está cerrado». La furia de Ricardo acababa de cometer su error más grande. Le había dado a Isabela un motivo para dejar de ser una observadora y convertirse en una guerrera. Isabela no lloró. Sintió un frío que no venía del balcón, sino de la comprensión total de quién era realmente su padre. El hombre que la había criado no era un protector, era un tirano que usaba el mundo como su tablero de juegos personal. Isabela esperó a que su padre saliera hacia la corporación, presumiendo su victoria. En cuanto el convoy de limusinas cruzó la puerta, ella no intentó escapar por la fuerza. Usó el conocimiento que Elena le había dado sobre la anatomía del poder. Llamó al abogado personal de su madre, un hombre que Ricardo había apartado pero que legalmente seguía siendo el albacea de una parte de la fortuna que Isabela heredaría al cumplir los 25, o en caso de emergencia ética estipulada en el testamento secreto de su madre. «Papá cree que ha ganado porque tiene el dinero hoy», susurró Isabela mirando su reflejo en el espejo, vestida de nuevo con sus mejores ropas, lista para la batalla. «Pero no sabe que yo tengo la verdad que él tanto teme». La furia de Ricardo había incendiado el bosque, pero no sabía que Isabela y Elena estaban listas para caminar sobre las brasas. El acto inesperado de la empleada estaba a punto de ser replicado por la hija. Y esta vez, el escenario sería el propio Tribunal de Justicia. Isabela no salió de la mansión huyendo, salió con la frente en alto y la autoridad que solo otorga el haber perdido el miedo. Al llegar a la comisaría donde Elena estaba retenida, el contraste no podía ser mayor. Las paredes desconchadas y el olor a café quemado y desesperación eran el escenario de la justicia que su padre había comprado. Isabela entró en el recinto y el tiempo pareció detenerse. Los oficiales, acostumbrados a tratar con los desposeídos, se enderezaron al ver la elegancia y la determinación de la joven Valdivieso. «Vengo a ver a Elena García», dijo Isabela, su voz resonando con una firmeza que no admitía réplicas. «Señorita Valdivieso, este no es lugar para usted», respondió el oficial a cargo, tratando de ser servil. «El caso de robo es grave. Tenemos las joyas aquí mismo, encontradas en su domicilio. Su padre nos ha pedido que llevemos esto con total rigurosidad». «Mi padre no es la ley, oficial», replicó Isabela, sacando un sobre de su bolso. «Y estas joyas que dicen que ella robó fueron retiradas de la caja fuerte de mi madre por mi propio padre hace 3 días. Tengo el registro de las cámaras de seguridad internas que él olvidó borrar de mi servidor personal. Era mentira. Isabela no tenía el video aún, pero sabía que el farol funcionaría». El oficial palideció. Se encontró atrapado entre el poder del magnate y la verdad de la heredera. Isabela exigió ver a Elena y tras unos minutos de tensión, la llevaron a una sala de visitas fría y pequeña. Cuando Elena entró,
Esposada y con el rostro marcado por la humillación, Isabela sintió que el corazón se le partía, pero recordó la lección: la tristeza sin acción es solo autocompasión. Elena, mírame, dijo Isabela, tomando sus manos a través de la mesa. Papá cree que puede destruir a las personas solo porque puede pagar los documentos, pero tú me enseñaste que la calle tiene su propia voz. No voy a dejar que pases un minuto más aquí. Señorita, no arriesgue su posición por mí, susurró Elena. Su padre la destruirá a usted también si sigue este camino. Ya estoy destruida, Elena. Lo que ves aquí es lo que queda después del incendio. Y con estas cenizas voy a construir algo real. Esa tarde, Isabela hizo algo que nadie en su círculo social esperaba. No llamó a los medios de comunicación de lujo, sino a los reporteros locales de los barrios periféricos, aquellos a los que su padre despreciaba. Frente a las puertas de la comisaría, la hija del millonario declaró que las acusaciones contra su empleada eran una fabricación de Ricardo Valdivieso para encubrir la soledad y la negligencia en su propio hogar. La lección de la calle fue clara. El poder de Ricardo se basaba en el secreto, y su hija acababa de encender la luz. La noticia corrió como pólvora. Los trabajadores del comedor, los vecinos del barrio Esperanza y los empleados despedidos de la corporación empezaron a congregarse. Isabela no estaba sola, estaba rodeada de la gente que Elena le había enseñado a ver. Ricardo, desde su oficina, vio las noticias en vivo. El mundo que él controlaba se estaba agrietando. Su propia hija estaba liderando una marcha moral contra él. El choque de realidades se había convertido en una guerra abierta, pero la lección más dura para Ricardo estaba por venir. Descubrió que no puedes comprar la lealtad de un pueblo que ha encontrado una voz en alguien que lo tiene todo pero que está dispuesto a perderlo por la verdad. Elena fue liberada bajo fianza esa misma noche, gracias a los ahorros personales que Isabela había logrado retirar de su cuenta antes de que su padre la bloqueara. Al salir a la calle, Elena no buscó el coche de lujo de Isabela. Simplemente la abrazó bajo la luz de las farolas. La lección de la calle estaba completa. La dignidad es el único activo que no se devalúa en tiempos de crisis. Dale like, suscríbete y comparte. Cuando Isabela regresó a la mansión esa noche, no lo hizo como la prisionera que había salido al alba, sino como una fuerza de la naturaleza que reclama su territorio. El vestíbulo estaba en sombras, pero el aura de la casa se sentía diferente. Los criados, que antes evitaban su mirada, ahora la observaban con una mezcla de reverencia y temor. Sabían que la joven Valdivieso acababa de romper el tabú más grande de aquel templo del dinero, había desafiado al dios que pagaba sus salarios. Ricardo la esperaba en la biblioteca, la habitación más fría de la casa. No había coñac esta vez, solo un silencio cortante y la luz mortecina de una lámpara de escritorio. Cuando Isabela entró, él no se levantó. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. La noticia de su hija defendiendo a una criada en la televisión local había herido su activo más preciado, su reputación. «Has destruido el nombre que tardé 30 años en construir», dijo Ricardo. Y su voz era un hilo de rabia contenida. «Mañana las acciones de la corporación caerán, los socios pedirán mi cabeza y todo por una mujer que limpia suelos. ¿Valió la pena, Isabela? ¿Valió la pena tirar tu futuro a la basura por un capricho sentimental?» Isabela se detuvo frente a él cruzando los brazos. En ese momento la biblioteca, con sus miles de libros que nadie leía, le pareció la jaula más ridícula del mundo. «Lo que destruyó este nombre no fue mi verdad. Papá, fue tu mentira. Las acciones pueden caer, pero mi conciencia está más alta que nunca. Y no, Elena no es una mujer que limpia suelos. Es la mujer que me recordó que tengo un suelo que pisar. Esa mujer no volverá a pisar esta casa», sentenció Ricardo, golpeando la mesa. «He firmado los documentos. Mañana mismo te vas a Suiza. No es una petición. Si te resistes, los guardias te meterán en el avión por la fuerza. He solicitado tu incapacidad legal alegando un brote psicótico. He comprado a los médicos, Isabela. El sistema que tanto desprecias es el que te va a encerrar». Isabela sintió un escalofrío. Sabía que su padre era capaz de llegar a extremos oscuros, pero usar la medicina para anular su voluntad era una declaración de guerra total. Sin embargo, ella ya no estaba sola en esa jaula. «Adelante, inténtalo», respondió ella, sacando una pequeña grabadora de su bolsillo. «He grabado cada una de tus amenazas en los últimos 10 minutos.
Y no solo eso. Elena tiene copias de los diarios de mamá que tú creías haber quemado. Ella los rescató de la chimenea hace 5 años. En esos diarios, mamá detalla cómo usaste la corporación para ocultar negligencias criminales. Si yo desaparezco en una clínica en Suiza, Elena entregará esos diarios a la Fiscalía General. Ricardo se quedó lívido. La mención de los diarios de su difunta esposa fue como si el fantasma de la mujer que amó y destruyó hubiera entrado en la habitación. 3 días después de su partida, Isabela regresó a la mansión Valdivieso, pero no lo hizo sola. A su lado, con un traje sastre sencillo pero impecable, caminaba Elena. El personal de seguridad, que tenía órdenes estrictas de no dejar pasar a la ex empleada, se quedó paralizado cuando Isabela mostró una orden judicial firmada por el Tribunal Supremo de la ciudad. Gracias a los documentos que su madre había dejado y al apoyo del abogado Albacea, Isabela había sido reconocida como la presidenta del fideicomiso que controlaba no solo las tierras del barrio, sino una participación mayoritaria de los activos familiares que Ricardo había intentado ocultar. La mansión, que siempre había olido a cera fría y a desinfectante industrial, pareció estremecerse cuando Isabela ordenó abrir todas las ventanas. «A partir de hoy, esta casa deja de ser un museo del ego de mi padre», declaró Isabela frente a los empleados reunidos en el vestíbulo. «Elena no vuelve como servicio, vuelve como mi asesora personal y administradora del nuevo Fondo de Vivienda Valdivieso. Quien no esté de acuerdo con este cambio puede pasar por la Oficina de Recursos Humanos para recibir su liquidación». Nadie se movió. Los empleados, muchos de los cuales habían visto a Elena ser humillada durante años, sintieron una oleada de alivio. La transformación comenzó de inmediato. Isabela ordenó retirar los cuadros oscuros y opresivos que su padre amaba, reemplazándolos por los retratos de su madre que habían estado escondidos en el ático. La luz del sol inundó rincones que llevaban años en la penumbra. Ricardo bajó de su despacho, atraído por el ruido de la actividad. Al ver a Elena de pie en el centro de su salón, rodeada de carpetas legales y dando instrucciones, sintió que el mundo se le venía encima. «Esto es un atropello», rugió Ricardo. «Fuera de mi casa. Elena, vete antes de que llame a la policía de nuevo». «La policía ya no responde a tus llamadas, papá», respondió Isabela, acercándose a él. «Ahora responden a la ley. Y la ley dice que esta casa es propiedad compartida y que el fideicomiso de mamá tiene el control de las decisiones operativas de la corporación debido a tus malas prácticas financieras». Elena dio un paso al frente y miró a Ricardo a los ojos. No había rastro de rencor en su mirada, solo una calma que lo desarmó por completo. «Señor Valdivieso, no venimos a quitarle su techo, venimos a devolverle la realidad. Durante 10 años limpié sus desastres, pero hoy vamos a limpiar su nombre de la única forma posible, devolviendo lo que no es suyo». La transformación de la casa no fue solo física. Se eliminaron los protocolos absurdos y se estableció un sistema de salarios dignos para todo el personal. La mansión empezó a llenarse de gente del barrio, líderes comunitarios y abogados que trabajaban para legalizar las propiedades de los necesitados. El balcón de las lágrimas se convirtió en una oficina de proyectos sociales. El acto que nadie esperaba había llegado a su punto máximo. La empleada había transformado la jaula de oro en un motor de cambio, y el millonario, por primera vez en su vida, se vio obligado a observar cómo el poder de la piedad era mucho más fuerte que el poder del miedo. La presión de la derrota y el colapso de su control absoluto fueron demasiado para el corazón de Ricardo Valdivieso. Una tarde, mientras los abogados del barrio revisaban documentos en el salón, un ruido sordo provino del despacho principal. Isabela y Elena corrieron hacia la habitación y encontraron a Ricardo desplomado sobre su escritorio de caoba. Su rostro estaba congestionado y su respiración era un estertor agónico. Estaba sufriendo un infarto masivo. «Llamen a una ambulancia», gritó Isabela, entrando en pánico, viendo cómo el hombre que había sido un gigante inalcanzable se convertía en un ser frágil y desamparado. Pero el tráfico de la ciudad y la ubicación de la mansión hacían que la ayuda médica tardara preciosos minutos que Ricardo no tenía. Fue entonces cuando Elena, manteniendo una calma que parecía sobrehumana, se arrodilló junto al hombre que la había enviado a prisión apenas unos días atrás. Con manos firmes comenzó a realizar maniobras de reanimación. «Elena, ¿qué haces?», preguntó Isabela entre sollozos. «Tu madre me enseñó primeros auxilios avanzados cuando trabajábamos en las clínicas populares, Isabela.
respondió Elena sin detener el ritmo de las compresiones. No voy a dejar que muera con tanto odio pendiente en su alma. Fue una escena cargada de un simbolismo desgarrador. La empleada a la que él había intentado destruir era ahora la única barrera entre él y la muerte. Elena no lo hacía por obligación, ni por dinero. Lo hacía por una ética que Ricardo nunca pudo comprar. Cada compresión en el pecho del magnate era un acto de perdón en movimiento. Mientras ella luchaba por el latido de Ricardo, la soberbia del millonario se desvanecía en la inconsciencia. Cuando los paramédicos finalmente llegaron y lograron estabilizarlo, uno de ellos miró a Elena con respeto. Si esta mujer no hubiera intervenido, él no habría llegado vivo al hospital. Ella le devolvió el ritmo al corazón. Isabela acompañó a su padre en la ambulancia, pero antes de subir, miró a Elena, que se limpiaba el sudor de la frente con su viejo delantal. El pico emocional de la historia se alcanzó en ese silencio compartido. La jerarquía había muerto definitivamente. No era el dinero de Ricardo lo que lo había salvado, sino la humanidad de la mujer a la que él llamó miserable. En el hospital, mientras Ricardo luchaba por despertar, Isabela comprendió que el acto que nadie esperaba no era solo la justicia legal, sino la capacidad de salvar a tu enemigo cuando más te necesita. El hospital privado donde Ricardo Valdivieso se recuperaba era un santuario de tecnología y silencio, pero para él se sentía como una sala de juicio final. Durante los primeros días de su convalecencia, Ricardo permaneció en silencio, observando desde su cama cómo Isabela y Elena entraban y salían, trabajando juntas en una pequeña mesa cerca de la ventana. No discutían, no gritaban, simplemente gestionaban la crisis de la empresa con una armonía que él nunca había logrado imponer con sus memorándums y amenazas. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, Ricardo llamó a Elena con una voz que apenas era un susurro. La arrogancia que solía inflar su pecho se había desinflado junto con sus pulmones durante el infarto. Elena se acercó, no con la sumisión de antes, sino con la dignidad de quien ha salvado una vida sin esperar nada a cambio. «Elena», comenzó Ricardo, y tuvo que detenerse para tomar aire. «El médico me dijo que si no hubiera sido por ti, yo no habría llegado al quirófano. Me dijo que tus manos mantuvieron mi corazón latiendo cuando mi propio cuerpo se rindió». Elena asintió levemente, manteniendo su mirada serena. «Hice lo que cualquier persona haría por otra». «Señor Valdivieso». «No», interrumpió él con una lágrima recorriendo el surco de su mejilla. «No es verdad. Yo te envié a la cárcel, destruí tu hogar, intenté borrar tu nombre, yo te traté como si fueras menos que el polvo que limpiabas. Y tú me devolviste el aliento. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste morir y te quedaste con todo junto a mi hija?» Elena se sentó en la silla junto a la cama. «Porque el dinero no es el centro de mi mundo. Señor, mi mundo se basa en las promesas. Le prometí a su esposa que cuidaría de esta familia, y eso lo incluye a usted, aunque usted se haya empeñado en ser su propio enemigo. Además, si lo hubiera dejado morir, el odio habría ganado. Y yo no quiero que mis hijos, ni su hija, vivan en un mundo donde el odio sea la última palabra». Ricardo cerró los ojos, abrumado por una verdad que no podía comprar. Por primera vez en décadas, no vio a una empleada, vio a una maestra. Esa misma noche pidió que trajeran a los abogados, pero no era para iniciar otra demanda, sino para firmar la transferencia total del control del barrio Esperanza a la fundación de Isabela y para retirar todos los cargos contra Elena, emitiendo una disculpa pública que sería redactada por él mismo. «Isabela», dijo cuando su hija se acercó, «he pasado la vida construyendo muros pensando que eran fortalezas, pero Elena me ha enseñado que el único muro que importa es el que protege el corazón de los demás. Perdóname por haber intentado convertirte en una piedra. A partir de hoy, tú llevas el timón. Yo solo quiero aprender a ser el padre que nunca supe ser». La redención de Ricardo no fue un cambio mágico de un día para otro, pero fue el inicio de una demolición. El hombre que medía el amor en acciones empezó a medirlo en presencias. El acto que nadie esperaba, la piedad de la empleada, había logrado lo que millones de dólares nunca pudieron: humanizar al magnate de acero. Un año después, la ciudad luce diferente desde el balcón de la mansión Valdivieso. Ya no es una vista de edificios fríos y distantes, sino un mapa de historias entrelazadas. La gran estructura de mármol y cristal, que antes era un símbolo de exclusión, se ha transformado en la sede de la Fundación Legado Valdivia,
una organización dedicada a la vivienda digna y la educación técnica, dirigida por Isabela con una pasión que ha contagiado a toda la corporación. Isabela camina por el salón, que ahora rebosa de luz y plantas reales. Se detiene frente a un gran retrato que preside la estancia. No es un cuadro de un antepasado ilustre, sino una fotografía de su madre y Elena, jóvenes, sonriendo en aquel hospital público donde se conocieron. Es el recordatorio diario de que la verdadera herencia no se encuentra en las cajas fuertes, sino en los pactos de lealtad que se hacen desde el corazón. Elena, vestida con la sencillez de siempre pero con la autoridad de una directora de proyectos, se acerca a Isabela. Ya no lleva el delantal blanco. Ahora lleva carpetas con planos de nuevos centros comunitarios. La gente del barrio Esperanza ya no tiene miedo de que las máquinas lleguen por la mañana, Isabela, dice Elena con una sonrisa de paz. Ahora saben que la tierra que pisan les pertenece de verdad. Ricardo, que ahora camina con la ayuda de un bastón pero con una ligereza que nunca tuvo cuando era un titán del acero, se une a ellas. Su vida ha cambiado drásticamente. Pasa sus tardes enseñando finanzas éticas a jóvenes emprendedores del barrio. Ha aprendido que el éxito no es cuánto acumulas, sino a cuántas personas logras elevar junto contigo. Nunca pensé que el mejor negocio de mi vida, dice Ricardo, mirando a ambas mujeres, sería invertir en la humanidad de quienes antes ni siquiera me atrevía a mirar. La enseñanza que deja esta historia es una lección para el alma. A menudo, las prisiones más difíciles de romper no son las de piedra, sino las de los prejuicios y la arrogancia. Isabela tuvo que perder su estatus para encontrar su voz, y Ricardo tuvo que perder su poder para encontrar su familia. Pero fue el acto inesperado de una empleada, una mujer que decidió ofrecer calor en lugar de rencor, y verdad en lugar de silencio, lo que cambió el curso de 3 vidas y de toda una comunidad. El legado de Elena no fue limpiar una casa, sino limpiar una estirpe. Nos enseña que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga nada que aprender. Al final del día, cuando el sol se pone sobre la ciudad, lo que realmente brilla no son los diamantes en el cuello de una heredera, sino el reflejo de la bondad en los ojos de quienes deciden, contra todo pronóstico, hacer lo correcto. La hija del millonario ya no llora en el balcón. Ahora mira hacia el horizonte sabiendo que, gracias a una empleada que se atrevió a ser humana, ella finalmente ha vuelto a casa. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.